¿Qué pasó? La línea de refrigerante se filtró en la cavidad superior. Le dije que necesitábamos una mejor tubería. Ya sabe que no controlo eso. ¿El coyote sabe algo? Y llamó a alguien en su teléfono. ¿Cuándo? Justo antes que volvió el cazador 13. Ya pedí el número del programador, solo dejemos esto encendido. Tenemos que decirle algo al jefe. Quiero saber a quién contactó el coyote primero. Sangre verde. ¿Qué pasó ahí? Mucha personalidad tiene este. Cazador 14. Se llama El Bruto. Nada tan especial, es solamente más suave por un 10%. Más rápido por 20%, fuerte por 25%. Yo sé, yo lo construí. Tenemos que... Qué chivo. Parece ser un poco más pasmado también. Quita el cuerpo de 13 y prende el teletransportador, Franco. Ya tengo listos los comandos de misión para el 14. Me llamo el bruto. Enrique, al programar al próximo cazador, bájale el nivel de personalidad. Cambio. Por favor, deje su mensaje. Puchica, contésteme. Sé que ha sido un rato, pero me acaba de atacar una agente que he visto. Lo mismo que desapareció en Turquía, se lo juro. Era un cyborg. Esas historias que ignoramos de MI6, la CIA, creo que todas son ciertas. No me llame aquí, voy a perder este teléfono. Le contactaré pronto. Ten cuidado. El marco es el coyote. Exía en actividades especiales. Según nuestro informe, en el 2016 él casi descubrió lo que estábamos haciendo aquí, pero falló. Poco después se jubiló o renunció y ha vivido en su granja en los estados hasta ahora. Llamó a alguien después de despachar al cazador 13. Es poco probable que alguien le creería, pero no queremos generar curiosidad en esta operación, especialmente ahorita. Obviamente no nos dirá quién habló, así que necesito ese teléfono. Mata al coyote y tráeme su teléfono. ¿Tienes preguntas? ¿Por qué sigo aquí? ¿Lo escuchó? Dale, Franco. ¡Coyote! ¿Me presta ese teléfono?
me puede decir a quién contactó? Espero que lo encuentres eventualmente, Robo. Te aseguro que lo haré. Ayudará. Gané al legendario coyote. Sí, pero él es algo. Otro. Va. Tuve que reconstruirlo, pero lo tengo. Stephen Strange. ¿Qué? Stephen Strange. Sí, tenemos un problema entonces. ¿Por qué? Mandemos al cazador ahorita y ya mató al coyote. Puede matar al cirujano, ¿verdad? ¿Se acuerda del cartel de la Eterna Sombra? Según nuestros archivos, dice que en una semana alguien desconocido logró deshacer toda su estructura de liderazgo. Su líder, Miguel Estrada, se escondía en un búnker en medio de la jungla. Le hallaron muerto con unas marcas extrañas 2 meses después. El Doctor Strange supuestamente estaba de vacaciones en Italia durante esto. Y no visitó ni habló a ninguno de sus contactos ahí. Muchos en la comunidad de inteligencia empezaron a monitorear las actividades de Doctor Strange de ahí en adelante. Esto confirma nuestras sospechas. Tal vez podemos usarlo a nuestro beneficio. Su fracaso hoy no se olvidará, pero aún se pueden redimir. El plan es esto. El cazador volverá a la casa del coyote. Mucha suerte. Dejará los documentos dentro de la casa. Y nuestro teléfono doctorado al lado del cuerpo. Mandaré algo a MI6 para que lleguen primero. Ellos harán los demás.
Sí. M. El coyote está muerto. Ya. Empezaré la investigación. MI6 odia lo que no puede controlar. Vamos a mostrarles que no controlan al Doctor Strange. Le verán como una amenaza y tendrán que actuar. M. Sí, tengo unos documentos y un celular. Creo que he encontrado algo. ¿Qué hacemos ahora? Esperamos. Por fin cortó su pelo. Supongo que ya era tiempo. ¿Cómo ha ido al coyote? Recibimos un soplo anónimo. Se van a enojar la CIA que lleguemos primero. El teléfono del coyote. ¿Y ya lo buscó? Un poco. Sugiere lo mismo. Doctor Strange mató al coyote. Y creó el virus. No lo puedo creer. Yo tampoco, pero es la única opción. Las únicas huellas empiezan en medio de nada. No sale nadie entrando ni saliendo en las cámaras. Pero sí encontré algo un poco raro. Parece que el coyote iba para Ucrania. Esto allá en el pick-up. Ucrania. Interesante. ¿Y quería ir a ver a qué buscaba el coyote? Yo no. Pero sería bueno mandar a un agente al menos antes que detengamos a Strange. Está bien. Usted irá con 006 a Ucrania. No creo que sea necesario. No me interrumpa. Somos pocos que saben lo que le voy a decir. Ya tenemos una reunión con Stephen Strange. ¿Una reunión? Y quisiéramos consultarle respecto a su cura para el virus. El virus que supuestamente creó. Sí. ¿Y vamos a escucharle o detenerle de una vez? Go. Doctor Strange es un hechicero. El método sorpresa es la única arma que tenemos contra él. Tenemos que matarle. Por eso es una operación ultra secreta. ¿Comprende? Comprendo. Pero ahora le pregunto esto. ¿A quién va a mandar para matar al hechicero? 007. Qué bien par tuviste hoy. Sí, hombre.
Fue la mejor ronda de mi vida. Ah, solamente si fuera la mía también. Sí. Pero jugaba muy bien hoy. Todo está bien. Un gusto, tengo que irme. Gracias por el tiempo, señor Malone. Señor Wade, ¿a qué te debo el placer? ¿Es de golf o del trabajo? Por desgracia es el segundo. Ya se acabaron las vacaciones, Bond. ¿Conoce usted el coyote? ¿El coyote, su primo? ¿Sí? ¿Él nos va a ayudar con el virus? No. Lo hallaron asesinado anoche. Vuela. Lo siento. Gracias. ¿Quién lo hizo? Es la cosa, fue un asesinato imposible. No había huellas ni NDA de nadie excepto mi primo. Incluso tenían cámaras alrededor y no capturaron a nadie. Entonces, ¿crees que fue un francotirador? Imposible. Murió por cuchillo. Entonces, ¿MI6 lo está investigando? Ya lo hicimos. Por eso estamos aquí. No comprendo. ¿Les pone el nombre Stephen Strange? ¿El doctor? El mismo. ¿No creen de verdad que él mató al coyote? Hay rumores.